Todos, bueno, vamos a hoy dar la resolución del caso clínico 3 correspondiente a disfagia. Si recuerdan, era un paciente del sexo masculino de 52 años que presentaba como antecedentes una miotomía de Hieler por diagnóstico de acalasia. Bueno, era relojero, en los últimos meses había notado no cubrir la demanda del trabajo por un cansancio marcado. Se deriva a consultorio para recuperación nutricional, dado que se encontraba en un plan de reintervención quirúrgica por persistir con su cuadro de disfagia. Refiere no haber recuperado una deglución normal desde el posoperatorio, empeorando este síntoma aún más desde abril del 2019, por lo que debió reducir las ingestas de alimentos, limitándome solamente a incorporar algunos alimentos líquidos. Presenta el apetito conservado, vómitos antes de la ingesta de semisólidos o líquidos en cantidad, constipación y se lo encuentra extremadamente adelgazado. Refiere al momento de la consulta un peso habitual de 75 kilos, un peso actual de 45, talla 1,70 m, presenta piel seca y descamada. Bueno, les había dado algunos datos de laboratorio y la primera pregunta correspondía a cuál era el diagnóstico nutricional, describir cuál es el mejor parámetro y por qué. Y la segunda pregunta decía qué intervención nutricional utilizaría con este tipo de paciente con la finalidad de recuperar parámetros nutricionales. Describe y justifique el motivo de su intervención. Bueno, con respecto a la pregunta 1, el diagnóstico nutricional es desnutrición severa. A partir del examen físico, de lo que detalla el examen físico y la evaluación nutricional, con los datos que les había dado, nos daba un índice de masa corporal de 15,57 y un porcentaje de pérdida de peso del 40%. A este paciente, según, además del índice de masa corporal, podemos hacerle lo que conocemos como una valoración global subjetiva, que tal vez lo han visto en otras asignaturas otros años, que es un parámetro que se puede utilizar como diagnóstico del paciente. Nos daría por valoración global subjetiva un grado C, que corresponde a una desnutrición severa. Es importante a la hora de realizar la evaluación nutricional tomar en cuenta varios parámetros nutricionales. Nosotros a los fines prácticos de la asignatura hacemos un índice de masa corporal y a partir de ahí obtenemos un diagnóstico. Pero la realidad es que con un paciente de carne y hueso no solamente nos podemos quedar con medidas antropométricas. Tenemos datos de laboratorio que nos son de utilidad. Podemos hacer algún test de valoración y en el caso de disponer de composición corporal o funcional, ya sea por dinamometría, podemos determinar o tener otros diagnósticos o hacer mejor dicho, un diagnóstico más completo. En este caso, el paciente tenía un porcentaje de pérdida de peso del 40%, que nos habla un poco, nos sitúa en el diagnóstico. Sepan que no existe un único parámetro, sino que lo ideal es poder tener varios parámetros para hacer con todos ellos un único diagnóstico y un diagnóstico tal vez más completo. Este paciente tiene disminución del colesterol, fíjense el calcio, también tiene una albúmina baja y si bien sabemos que no es un parámetro ideal, sirve sumado a todos los otros indicadores. Con respecto a la pregunta 2, que decía qué intervención nutricional utilizaría con este paciente con la finalidad de recuperar parámetros. Para una pronta recuperación y poder llegar a la cirugía con un estado nutricional adecuado, sería ideal utilizar en un paciente de este tipo soporte nutricional enteral con una fórmula polimérica o hipercalórica, controlando muy bien todos los parámetros bioquímicos para no producir lo que conocemos como síndrome de realimentación. Con respecto a lo que es soporte nutricional, nosotros todavía en la asignatura no lo vimos, pero sí el objetivo de tal vez esta pregunta es que ustedes sepan
que muchas veces la vía oral no es suficiente para un paciente de estas características. Piensen que este paciente tiene un porcentaje de pérdida de peso del 40%, con lo cual es muy difícil. Seguramente es un paciente que al perder tanto peso ha disminuido también su capacidad gástrica, por lo tanto puede tener mucha voluntad para recuperarse y querer comer, pero a la hora de comer puede presentar saciedad precoz. Entonces tal vez nosotros podemos decir, le calculamos 4.000, 3.000 calorías, pero son inviables, no se las podemos, no podemos hacer que consuma semejante valor calórico para recuperar su estado nutricional. Por eso muchas veces hay que evaluar bien los casos y tal vez saber que existen otras vías de alimentación que a veces uno trata de no recurrir, de ir más siempre a lo más natural, a lo más fisiológico, pero muchas veces tienen que ser pensadas como estrategias de recuperación en el tratamiento. Con respecto a los requerimientos calóricos, vamos a pensar en 30 a 35 calorías por kilo de peso día, por lo menos, y vamos a tratar de cubrir 1,5 gramos de proteína por día como mínimo, ¿sí? Seguramente este paciente que refería astenia, recibía cansancio, puede estar cursando tal vez con algo de sarcopenia. Entonces, vamos a necesitar evitar o frenar de alguna manera la proteólisis muscular que debe tener y es importante darle un buen aporte proteico también. El valor calórico total nos queda en 1.575 calorías y 67,5 gramos de proteína día. Es importante saber que además del soporte nutricional enteral, podemos que las vías no son excluyentes, igual lo vamos a ver bien en detalle cuando vayamos a ver lo que es soporte nutricional, así que no se desesperen ahora con eso, sepan que podemos plantear una vía alternativa, que era un poco la idea de la pregunta, sin ahondar mucho en esa vía alternativa que todavía no la vimos, y sí saber que también podemos indicar soporte nutricional oral, que va a ser complementario al soporte nutricional enteral que le demos a ese paciente. También siempre vamos a buscar en pacientes con pérdida de peso severa fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas. Es muy importante en este paciente realizar un monitoreo diario con registro del consumo del aporte calórico proteico y ir modificando el plan de alimentación según la evolución de este paciente. En caso de que no cubra la vía oral un 70% de los requerimientos, ahí sí pensaríamos en el soporte nutricional por vía enteral, como les venía diciendo. Hay miles yo ahí les puse que puede indicarse un soporte nutricional nocturno. Ya les digo, no quiero entrar en detalle con el soporte nutricional enteral, pero sí sepan que es importante en un paciente con disfagia evaluar bien el estado nutricional y si se hace difícil el aporte, cubrir ese aporte, hay que pensar en otra vía de alimentación y no verla como una enemiga o como algo invasivo. Piensen en un paciente que tiene un colesterol de 98 y una albúmina de 2,9, nos está diciendo que hay una restricción calórica proteica bastante severa, ¿sí? Tiene además una hiponatremia, hay un aumento de la urea y la creatinina. Por lo general, los pacientes que tienen vómitos de esta magnitud tienden a se empiezan como a deshidratar. Justamente por eso el sodio puede llegar a estar bajo y a su vez tienden a subir la urea y la creatinina en sangre. Así que a tener en cuenta también eso. Bueno, entonces, intervención nutricional, vamos a plantear soporte nutricional, veremos si es enteral o si es un soporte nutricional oral complementario. La alimentación va a ser hipercalórica, hiperproteica, con modificación de la consistencia según la tolerancia, semilíquidos, líquidos, y ver el adecuado aporte de fibra porque era un paciente que cursa también con constipación. Dijimos entonces cómo calculamos proteínas y calorías y en un primer momento arrancaríamos a indicar suplementos nutricionales, ofrecer variedad, ¿sí?, de sabores en la dieta para facilitar la adherencia, para estimular el apetito, para asegurar el aporte calórico proteico, pero básicamente en eso
haría hincapié en la intervención nutricional. Ya después pensaríamos, llegado el caso, en otra vía de alimentación.